Fresh Kills fue un vertedero que cubría más de 2.200 hectáreas que contenía los desechos de la ciudad más grande de Estados Unidos, dejando de funcionar debido a la cantidad exagerada de residuos de la cual nunca existió un control. En 1948, Fresh Kills abrió como un vertedero temporal, convirtiéndose en el más grande del mundo. Los residuos de los hogares estadounidenses representan entre el 50 y el 65% del total de los residuos generados. Los desechos de las escuelas y los locales comerciales como hospitales y empresas representan entre el 35 y el 45%, y la mayoría de los sitios de desechos administrados por el gobierno como Fresh Kills son de 34% de papel, 13% de recortes de jardín, 12.4% de restos de comida, 11.7% de plástico y entre otros. La Agencia de Protección Ambiental señala que los estadounidenses están haciendo un buen trabajo con las tasas de reciclaje de sus desechos, que aumenta en comparación a años anteriores. El reciclaje tiene beneficios ambientales en cada etapa del ciclo de vida de un producto de consumo, desde la materia prima con la que se fabrica hasta su método de eliminación final. Otra razón para reciclar es que cuando no se le da a un artículo la oportunidad de biodegradarse, se reduce la cantidad de contaminación que éste emite. Hay una diferencia entre los bienes de contenido reciclado y los bienes reciclados post-consumo. Los productos de contenido reciclado se hacen normalmente con los restos de la producción cuando se fabrican nuevos bienes. Los productos reciclados post-consumo, por otro lado, están hechos de materiales que han cumplido su función para los consumidores y han sido recuperados a través de un programa de reciclaje. Esta manera claramente es mucho más amigable con el ambiente debido a que se ahorra el uso de materiales vírgenes. Los estadounidenses generan 251 millones de toneladas de residuos al año, de las cuales 82 millones se han reciclado. Al reciclar cerca de 7 millones de toneladas de metales, que incluye aluminio, acero y demás metales mixtos, al año en promedio se eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero, que suman cerca de 6.5 millones de toneladas métricas. Pero la situación que verdaderamente afecta el panorama es que la cantidad de basura que cada persona produce se ha duplicado de 2.7 libras a 4.6 libras por día. Asimismo, la población de los Estados Unidos también se ha duplicado, de 183 millones de personas en 1960 a más de 300 millones en la actualidad. El vertedero se creó con capacidad de 1 millón de toneladas de residuos y había alcanzado 25 millones de toneladas. Entre más personas, más desechos. Si el país no reciclara en lo absoluto, este tendría millones de toneladas de basura sin tratamiento, y al ser Fresh Kills una estructura temporal, se veían sujetos a construir 3 o más vertederos cada año para contener más de 80 millones de residuos adicionales que se estarían tirando en lugar de ser reciclados. Esto solo haría que los costos de eliminación de estos residuos fueran muchísimo más altos. En 1948, Fresh Kills reabrió y se empezó a tratar el creciente problema de la basura de la ciudad de Nueva York, y esta empezó a ser enviada a más de una docena de vertederos por tren y otros medios de transporte hasta Pensilvania. Décadas más tarde, los residentes cercanos se empezaron a quejar por el hedor y por la falta de revestimientos para evitar fugas en aguas subterráneas y filtros de aire. En 1991 se empezaron a desarrollar planes para reducir la dependencia de Fresh Kills, debido a que la EPA estableció leyes que limitaban la capacidad del vertedero y supervisaban la calidad del aire y el agua, en función de los habitantes aledaños. En los años 90 gran parte del daño ya estaba hecho. En el punto álgido de sus operaciones en la década de 1980, Fresh Kills recibía 30.000 toneladas de residuos al día, y el promedio de cualquier otro vertedero en California recibía 1.500 toneladas diarias. Y aquí es cuando se empiezan a estudiar todo tipo de emisiones contaminantes que producían este tipo de residuos no tratados. Se menciona que diariamente se desechan 81 millones de botellas plásticas, pero también da una premisa de que si se reduce a la mitad el consumo de botellas plásticas, se ahorrarían más de 1.000 millones de libras que son enviadas a los rellenos sanitarios. Esto es aproximadamente unas 453.592 toneladas. Además de que los norteamericanos son una población que generan 251 millones de toneladas de residuos al año, y de estas 82 millones se reciclan. Además, se desechan 100.000 millones de bolsas plásticas al año solo en Estados Unidos.
Si tuviéramos un reciclaje óptimo, ahorraríamos el 75% de las tierras que son destinadas a los rellenos sanitarios. Este espacio ahorrado es del tamaño de Pensilvania, aproximadamente unos 119.283 kilómetros cuadrados. Cabe decir que nuestros hogares representan entre el 50 y 65% del total de los residuos que generamos. Decimos que por cada tonelada de papel que desechamos, alrededor de la mitad la reciclamos. Esto es importante porque sin reciclar necesitaríamos 340 millones más de árboles. Esto también se traduce en que necesitaríamos aproximadamente unos 40 millones de barriles más de petróleo al año para poder hacer 20 millones de toneladas extra de papel proveniente de la pulpa de madera. El 31 de agosto de 1986, el buque de carga llamado Kiangsi embarcó y partió con 14.000 toneladas de ceniza tóxica producido por los incineradores de la ciudad de Filadelfia, la cual desde los años 70 venía realizando esta acción. Los residuos incinerados eran enviados al vertedero de Nueva Jersey, pero cuando se dieron cuenta de que estas cenizas contenían cadmio, plomo, mercurio, entre otras toxinas, tomaron la decisión de no recibir más cargas, además de que otros 6 estados de igual manera se negaron a recibir estos cargamentos. La solución fue mandar lejos estas cenizas a países con normas ambientales menos estrictas. El Kiangsi trató de dejar su cargamento en las Bahamas, sin embargo no fue aceptada. En los 14 meses que siguieron, a la nave se le negó el ingreso a República Dominicana, Honduras, Panamá, Bermudas, Guinea-Bissau y las Antillas Neerlandesas. Alcanzó a descargar 4.000 toneladas en Haití con el pretexto de que eran fertilizantes, pero las autoridades fueron advertidas por Greenpeace, lo que hizo que el buque fuera expulsado de este país. El Kiangsi viaja luego a Senegal, Marruecos, Yugoslavia, Sri Lanka y Singapur. Fue rebautizado en 2 ocasiones, primero a llamarse Felicia y luego Pelican, para tratar de ocultar su identidad y que fuera aceptado en algún puerto. 2 años, 3 nombres, 4 continentes y 11 países más tarde, la carga problemática estaba a bordo. En un momento, en algún lugar del Océano Índico, entre Singapur y Sri Lanka, las cenizas desaparecieron. Años después, el capitán del Kiangsi admitió ante el tribunal que las cenizas fueron lanzadas en el Atlántico y en el Índico. El problema de los residuos y el qué hacer con ellos no solo es de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Un ejemplo de esto es que Brasil genera tantas botellas de plástico que a la larga terminan haciendo bancos de parques con ella. Han existido varias ideas de arrojar nuestros residuos al espacio exterior o a las profundidades del océano, pero a la larga terminan generando mucho más problemas que soluciones. En un artículo de 2018 se plantea una realidad de Nueva York que la cataloga como la ciudad que más produce basura en el mundo. Diariamente produce 40.000 toneladas de residuos sólidos, mensualmente 1.200.000 toneladas y anualmente 14 millones de toneladas. Estados Unidos produce el 33% de los desperdicios sólidos de todo el planeta y tiene el 4,6% de la población mundial total. En este país, el 80% de los productos se usan una sola vez y luego se desechan. 43% de los desechos vertidos o quemados a nivel municipal consisten de contenedores y paquetes o productos desechables como platos de papel o plástico, contenedores de bebidas, pañales desechables, correo, fundas de basura, servilletas y toallas de papel. El destino de los desperdicios de esta ciudad empieza por los camiones de servicio público que depositan la basura en las estaciones de desechos ubicados en toda la ciudad. Luego la cargan en un tren hasta su destino final, donde la queman, reciclan o entierran. Los desperdicios no reciclables de la ciudad son enviados a terrenos en Pensilvania, Ohio y Virginia. Estos terrenos donde se entierra la basura son responsables del 36% de las emisiones de metano, que es uno de los factores más potentes del calentamiento global. Muchos de los desperdicios producidos en Manhattan son incinerados en Nueva Jersey. Los desperdicios de papel son separados y reciclados localmente o procesados para futuro reciclaje en otro lugar. El vidrio, metal y plástico son recolectados y enviados a Brooklyn y Nueva Jersey para ser procesados y enviados a diferentes mercados de reciclaje. El Departamento de Sanidad de la ciudad reconoció que el plan de manejo de desperdicios sólidos implementado en el 2006 ha dado resultados. Sin embargo, la ciudad no tiene incineradores de basura a pesar de la inmensa cantidad de desperdicios que genera diariamente. Exportar los desperdicios de la ciudad a otras comunidades como Brooklyn y Nueva Jersey le cuesta a la ciudad aproximadamente $300 millones y este valor no incluye el costo de la recolección de esa misma basura. ¿Qué se hace con los residuos públicos?
El sistema público maneja residuos de residencias y edificios gubernamentales, también de algunas organizaciones sin ánimo de lucro. Estos representan aproximadamente una cuarta parte del total de la ciudad y es recaudado por el Departamento de Sanidad Pública de Nueva York, la agencia de gestión de residuos más grande del mundo, con un presupuesto anual de 1.5 billones, mayor que el presupuesto anual de algunos países. ¿Y qué se hacen con los residuos privados? Otras tres cuartas partes de los residuos de Nueva York pertenecen a negocios comerciales o escombros de proyectos en construcción. La recolección de estos residuos no provienen del Estado, ya que las empresas deben pagar a un representante de los transportistas de los desechos previamente autorizado, y la Comisión de Integridad Empresarial de Nueva York supervisa este proceso. Nueva York exige que antes de eliminar la basura la separen en tres categorías: papel, metal, vidrio y plástico, y los desechos sólidos combinados, o sea, la basura no reciclable. Diariamente, los camiones de basura de servicio público de Nueva York recolectan casi 7.000 toneladas de residuos sólidos residenciales combinados. En la ciudad de Nueva York, sus pobladores reciclan solo el 17% del total de sus desperdicios, que de acuerdo al programa de reciclaje actual deberían ser del 50%. 7.5 de los desperdicios de los pobladores de la ciudad de Nueva York consisten de plástico como fundas de supermercado. La ropa y los productos textiles corresponden al 5,7% de los desperdicios de Nueva York. Casi todos los residuos de los alimentos, sin contar carne, lácteos y residuos de comida aceitosa, pueden ser utilizados para producir abono conocido como composta. En cada barrio de la ciudad de Nueva York hay un sitio de compostaje para dejar desperdicios orgánicos de alimentos. Ahí se puede además aprender cómo hacer abono con los restos de comida y desechos de jardín. Con los dispositivos electrónicos, desde el 1 de enero del 2015 en la ciudad de Nueva York no se pueden tirar componentes electrónicos en la basura, incluyendo televisores, monitores, computadoras, impresoras, tabletas, reproductores de MP3, reproductores de DVD, máquinas de fax, juegos electrónicos y cualquier otro dispositivo electrónico. Hay varias maneras de reciclar los desechos electrónicos. Bajo la ley del Estado de Nueva York, los fabricantes de ordenadores, televisores y otros aparatos electrónicos deben aceptar sus productos para reciclaje y proporcionar programas de devolución gratuitos. Actualidad en Colombia. Las 5 entidades territoriales en el país que más generan residuos sólidos, según datos del Departamento Nacional de Planeación que dio a conocer el Ministerio de Ambiente, son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca. Esto se da a conocer al momento de anunciar la primera jornada de limpieza que se planea llevar a cabo el 20 de noviembre del presente año, la cual se ve en riesgo debido a la contingencia que está afrontando actualmente el país. En general, se producen a diario 26.975 toneladas de residuos en las casas. Si se suman los desechos industriales y comerciales, entre un año se desechan cerca de 11.6 millones de toneladas. De estas, solo se recicla el 17%, que equivale a 725.000 camiones de basura. Además, se reportan algunos datos aproximados de la producción de residuos en algunas de las principales ciudades del país. Por ejemplo, en Bogotá se producen alrededor de 6.308 toneladas al día. En Antioquia, 3.147 toneladas al día. En Valle del Cauca, 2.667 toneladas al día. En el Atlántico, 2.044 toneladas al día. En Cundinamarca, 1.286 toneladas al día. En Bolívar, 1.249 toneladas al día. En Santander, 1.135 toneladas al día. Y en el norte de Santander, 938 toneladas al día. Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional del 2015 indica que si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de las ciudades del país y una alta generación de gases de efecto invernadero. Actualmente, un tercio de todos los desechos urbanos de América Latina y el Caribe terminan en basurales de cielo abierto o en el medio ambiente. Esto según la perspectiva de gestión de residuos de América Latina y el Caribe lanzada en el 2018 por la ONU. La semana pasada se dio a conocer que la producción de residuos sólidos en Colombia disminuyó en un 15% durante los primeros 30 días de aislamiento obligatorio a causa del coronavirus.
un indicador que le permitirá alargar su vida útil a los 174 rellenos que existen actualmente en el país, de los cuales 18 están a punto de expirar. Estos reciben el 36% de todos los residuos que genera el país. De acuerdo con la ONU, un dato preocupante es que desde 1950 los humanos han producido 8.300 millones de toneladas de plástico, cifra que podría llegar a los 34.000 millones de toneladas para el 2050. En el 2018, el consumo de plástico fue de 1.250.000 toneladas, aproximadamente 24 kilogramos per cápita, y solo el 56% de estos son de consumo único. Relleno sanitario Doña Juana. Está ubicado en Ciudad Bolívar, entre los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Inició operaciones el 1 de noviembre de 1988 tras una breve crisis sanitaria por acumulación de residuos en la ciudad, luego de que fueran cerrados los antiguos botaderos de Gibraltar y El Cortijo. Consta de 623 hectáreas. Recibe residuos de Bogotá y de municipios aledaños. En promedio recibe 6.368 toneladas al día, es decir, 194.000 toneladas al mes. En promedio ingresan 684 viajes, es decir, 20.899 viajes al mes. Se han reportado 3 derrumbes, el primero el 27 de septiembre de 1997, el segundo el 2 de octubre del 2015 y el último que fue el pasado 28 de abril. Desde el año pasado se ha estado analizando la opción de dejar atrás el modelo de enterramiento de basuras para entrar en el proceso de incineración y así producir energía. Este relleno tiene licencia ambiental hasta el 2024. La construcción e instalación de las plantas de incineración hacen parte de la propuesta de plan de ordenamiento territorial que está en estudio. La composición de los residuos que llegan hoy en día son 51.32% de materia orgánica, 16.68% de plástico, 13.67% de papel y cartón, 4.54% de textiles y 13.59% de otros materiales. Relleno sanitario Nuevo Montoñedo. Se encuentra ubicado en el kilómetro 9 vía Mosquera La Mesa, en el municipio de Boyacá, Cundinamarca. Inició operaciones en el 2007. El área total del predio es de 76 hectáreas. El relleno sanitario genera alrededor de 400 metros cúbicos de lixiviados al día y tiene una capacidad instalada de 700 metros cúbicos al día. Se benefician 80 municipios en total, entre esos Anolaima, Cogua, Zipaquirá, entre otros. De estos se recibe un promedio de 1.383 toneladas de residuos al día. Tiene una capacidad total de 7.102.190 metros cúbicos. Sin embargo, para el 2019 se habían ocupado 3.650.000 metros cúbicos, lo cual proyecta una vida útil de 8.1 años. Anualmente se reciben en promedio 500.000 toneladas, lo cual supera lo establecido en la resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial número 0694 del 3 de junio del 2005, que establece 300.000 toneladas al año. Al relleno entran en promedio 7.16 litros semanales de lixiviados, los cuales son tratados y utilizados en riego de material vegetal, humectación y lavado de vías. Cuenta con un sistema de drenaje vertical de gases ubicado 2 metros por encima del nivel de la acueductura final y están conectados a una altura horizontal que transporta biogás a una bomba de succión.